Con esta técnica que te voy a contar hoy vas a tomar el control de tu vida y dominar tus emociones. Tocar estos puntos del cuerpo que te va a mostrar te va a permitir lograr un cambio rápido en tu estado y así dar el primer paso para lograr un cambio mucho más profundo en tu vida. En este video vamos a aprender cómo usar la técnica del tapping para cambiar esas creencias limitantes que tengas por otras creencias empoderadoras que te permitan lograr un cambio en tu vida. Porque eso es lo que todos buscamos, lograr un cambio. Y por eso creé este canal. Este canal lo llamé Rompiendo Cadenas, haciendo una comparativa con esos animales que son gigantes, que son enormes y que no se dan cuenta del enorme potencial que tienen, que están encadenados y que simplemente podrían hacer así y liberar sus cadenas. Y te voy a contar también, una vez que aprendas a hacer tapping, una técnica relacionada que está muy pero muy buena y que va a llevar tu vida a un siguiente nivel. Te va a permitir dar ese paso que estás buscando para avanzar al siguiente nivel. Así que mírate el video porque está muy bueno y tiene mucha info importante. En el video anterior que hice sobre la visualización, que por si no lo viste te lo voy a dejar acá en pantalla para que lo veas después, te contaba que los pensamientos son cosas y que lo que piensas se manifiesta. Todo lo que pienses se va a terminar manifestando. ¿Por qué? Porque todo en su interior tiene energía, es decir, cualquier objeto material que nosotros analicemos, si lo vemos en su aspecto más pequeño, vamos a ver que está compuesto de energía, por lo que todo es energía. Todo está vibrando a una cierta frecuencia energética y todo lo que vibra de manera similar se atrae. ¿Has visto alguna vez que se rompa una copa, por ejemplo, por el eco de un grito? Es decir, que una persona grite de manera muy fuerte, de manera muy aguda y se termina rompiendo una copa. Bueno, eso es entender el enorme poder que tiene la energía. Y nuestra vibración está determinada por nuestros pensamientos y nuestras emociones, que generan un campo electromagnético que termina determinando nuestra vibración. Por lo que cualquier técnica que modifique nuestros pensamientos o nuestras emociones va a terminar modificando nuestro campo de atracción. Ahora bien, yendo al tapping, lo más importante y lo mejor que tiene esta técnica es que es muy rápida y muy sencilla de utilizar. También se le llama a esta técnica EFT, por sus siglas en inglés de Emotional Freedom Technique. Justamente recibe ese nombre porque busca encontrar emociones acumuladas en el interior, exteriorizarlas y liberarlas. Toda emoción se refleja en el cuerpo y tiene una base física. ¿Te pasó alguna vez que te sentías muy mal emocionalmente y terminaste teniendo una enfermedad? Bueno, toda emoción genera una contrapartida en el cuerpo. Por ejemplo, cuando nos hacen masajes nos sentimos totalmente relajados, es decir, generamos esa emoción de tranquilidad porque tocamos el cuerpo. Nuestro objetivo acá es conocer las emociones que nos limitan para transformarlas por otras más empoderadoras. El tapping sirve también para superar fobias y traumas pasados que te están dificultando obtener tus objetivos y lograr una mejor vida. He visto a personas que luego de una sesión de tapping han logrado superar situaciones que las aquejaban desde pequeñas, por lo que resulta muy importante que la lleves a la práctica cuanto antes. Se han hecho muchos estudios para demostrar la eficacia que tiene el tapping. Para mí uno de los más importantes fue el que hizo Dawson Church, en el cual demostró cómo hacer tapping de manera seguida y repetida le permitía a veteranos de guerra disminuir un 60% los síntomas de trastorno de estrés postraumático que presentaban. Así que esto realmente funciona, el tapping funciona. Si te está gustando el video hasta ahora, te voy a pedir que te suscribas y me dejes un buen like, que no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. La parte práctica es muy sencilla, consiste en tocar determinados puntos del cuerpo que coinciden con algunos puntos de acupuntura y que nos permiten lograr un cambio rápido en nuestro estado. Si alguna vez has hecho acupuntura, entonces seguramente has visto la rapidez con la que se logran los cambios en nuestro cuerpo. Es sencillo comprobar también los puntos de acupuntura utilizando un galvanómetro, en caso que te guste la ciencia, ya que estos puntos determinados son grandes conductores de electricidad y cuando son estimulados, la energía fluye con facilidad a través de ellos. Con este aparato, la ciencia logra medir adecuadamente el nivel de energía de los puntos marcados. Esta técnica es una de las más populares dentro de la psicología energética y es utilizada por unas 20 millones de personas a lo largo del mundo. Su efectividad radica en la combinación de elementos de la terapia verbal con estos golpecitos que te comenté, siendo de muy rápida aplicación y permitiendo disminuir algunos malestares de inmediato. Incluso algunos médicos han dictaminado que no les fue necesario aplicar medicina convencional en algunos casos. Una vez que eliminamos las emociones acumuladas que tenemos dentro, el cuerpo y la mente empiezan a trabajar en armonía y de manera conjunta. Muchas veces nos pasa que tenemos la solución a un problema ahí, muy cerca nuestro, y no la vemos porque podemos llegar a estar bloqueados. Es muy importante que te fijes cómo te sentís después de hacer el tapping para poder seguirlo haciendo. Su eficacia va a depender naturalmente de cuán alejado te encuentres de ese objetivo que estás buscando. Si yo quiero buscar
tener $1.000.000 y hoy en día estoy muy lejos de ese objetivo, voy a tener que hacer tapping durante mucho tiempo para lograr la emoción de que tengo $1.000.000. En cambio, si yo quiero lograr $1.000 y hoy tengo 500, tengo 600, 800, estoy mucho más cerca de poder lograr ese objetivo y el tapping me va a servir y me va a ser mucho más eficaz para lograrlo. Todo va a depender de lo alejado que te encuentres de ese deseo, pero siempre con perseverancia y persistencia lo vas a poder lograr. Y si no, mira acá la historia de Dan Lok, cómo logró superar un montón de obstáculos en su vida. Hay otro estudio también que está muy bueno y demuestra cómo personas que hacían tapping durante 5 días terminaron bajando su cortisol un 37%, o sea que el tapping genera cambios efectivos en tu cuerpo y en tu estado. ¿Cuáles son esos puntos de tapping? Te los voy a mostrar con un sencillo ejemplo. Si lo que yo quiero es transformar una creencia limitante que tengo con respecto al dinero, por ejemplo, mi creencia puede ser soy demasiado grande para obtener dinero. Entonces, lo que yo tendría que hacer es reformular esa afirmación de la siguiente manera. Primero establecer la palabra aunque, después la creencia limitante y transformarla. Por ejemplo, para este caso sería, aunque soy demasiado grande para obtener dinero, existen muchas personas mayores que lo han logrado efectivamente y luego tengo que ir golpeando determinadas zonas del cuerpo. Esta es la primera, aunque soy demasiado grande para obtener dinero, hay muchísimas personas mayores que lo han logrado. Aunque soy demasiado grande para obtener dinero, hay muchísimas personas mayores que lo han logrado. Aunque soy demasiado grande para obtener dinero, hay muchísimas personas mayores que lo han logrado. Lo repito durante 3 veces y luego lo voy a repetir mientras golpeo estas zonas. Acá y lo hago repitiéndolo, acá y lo hago repitiéndolo, acá y lo hago repitiéndolo, acá y lo hago repitiéndolo. Aunque soy demasiado grande para obtener dinero, hay muchas personas mayores que lo han logrado efectivamente. Acá, esta zona de la clavícula. Y por último, acá. Aunque soy demasiado grande para obtener dinero, hay muchas personas que lo han logrado efectivamente. Eso es hacer tapping, golpear esas zonas del cuerpo. Es muy importante que no subestimes esta técnica por lo sencilla que parece. Hay algunos autores que les gusta agregar otras zonas, por ejemplo la parte de la corona, algunas partes del dedo. A mí particularmente las zonas que te acabo de contar son las que más me han servido y las que más me han funcionado. ¿Te acordás que apenas empezamos el video te dije que te iba a contar una técnica que era muy poderosa? Bueno, esta técnica la aprendí en este libro que se llama Mente sobre Materia y la técnica se llama Ecomeditación. Es muy sencilla y consiste en combinar una sesión de tapping con la meditación. Es decir, cuando vas a hacer los golpecitos, los golpes de tapping, tenés que repetir la afirmación: libero de mí todo lo que se encuentra entre yo y mi máximo potencial. Cada golpecito que te des tenés que repetir esa afirmación. Y una vez que concluiste la sesión de tapping, tenés que hacer la meditación que te enseñé en este video con esos pasos que te comenté. También tengo en el canal unas meditaciones guiadas que te pueden servir, te pueden venir muy bien para hacer la ecomeditación. Y si querés combinar esta técnica que te acabo de contar con una herramienta muy poderosa y muy potente para poder cambiar tu vida, entonces tenés que mirar este video que te dejo en pantalla, que te va a explicar cómo efectuar una visualización de manera correcta para permitirte llevar tu vida a un siguiente nivel y transformar todo.